Echaban de menos estas cosas, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Yo soy Chucky y bienvenida a la sección de odas a mis personajes favoritos. Como algunos ya saben, Doflamingo es mi personaje favorito de One Piece, pues considero que es la materialización de todo lo que está mal en el mundo y también de lo que puede ser capaz una persona cuando desecha todo tipo de humanidad en su ser. Al igual que adoro la manera en que se contrastan las dos partes de su vida y lo que significa el poder para él es simplemente fascinante. Amo como Oda lo escribió magníficamente desde inicio a fin y su propósito dentro de la historia lo cumple bastante bien. Es un personaje que me llega hasta la médula, sinceramente. Antes de comenzar con la típica división de video, debo aclarar que esto no es un análisis como tal, sino más bien una interpretación que es totalmente subjetiva. Como siempre, entonces voy a partir el video en tres partes: su contexto, algunas partes de su historia, porque no voy a repetir lo mismo que dije en el video de Corazón, y finalmente la grandeza de su ser, como la lealtad, el poder y la corrupción de uno mismo. Ahora sí, sin alargarme más y esperando que te quedes hasta el final, comencemos. Don Quijote Doflamingo es un hombre de 41 años actualmente, nacido el 23 de octubre bajo signo Escorpio. Todo tiene sentido ahora. Quien fue un dragón celestial y ahora se ocupa como pirata del bajo mundo al ser un tenryubito destituido. Aunque, como todos ya sabemos, está en prisión tras su derrota contra Luffy. Es hijo de Homing y hermano mayor de Rocinante, siendo parte de la familia real regente hace 800 años en el país. Además, es una persona muy alta, lo que tomo por referencia a la jerarquía que representa en su mundo, y es poseedor de la Ito no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia que permite que la consuma generar y manipular hilos. Fue parte de la Uka Chichibukai y también rey de Dressrosa, no sé si lo dije bien, quien manipuló al pueblo haciéndose pasar por héroe y torturó a un montón de gente en el Coliseo, sin dejar atrás a las personas que eran convertidas en juguetes y todo lo que conllevaba esto. Su objetivo de vida era derrocar todo lo que los dragones celestiales habían construido en la historia, controlando todo desde el bajo mundo y atando los hilos entre los bandos que se peleaban por el título, y los que fueron cortados al final de Dressrosa. Este personaje es uno que genera mucha controversia, porque hay personas que dicen que él siempre fue malo, desde nacimiento, y entre ellas mismas está Corazón, quien lo tildó como un monstruo. Sin embargo, hay otras que mencionan que esto no siempre fue así, que Doflamingo era un niño mimado como cualquier otro, y tras las circunstancias vividas, él terminó en ese bando del mal, por lo que yo comparto la segunda, porque Doflamingo no era un monstruo ni lo es, solo es una persona que realiza actos malos. El padre de Doflamingo optó por dejar de ser un noble mundial y vivir una vida normal junto a su esposa y sus dos hijos, como ya sabemos. Por ende, Doffy estaba acostumbrado a su viejo estilo de vida como un dragón celestial, y debido a esto fue generando una especie de rechazo y resentimiento en contra de su padre. Cuando Doflamingo tenía 8 años, los pueblerinos de la ciudad los atacaron y quemaron la mansión en la que estaban viviendo, por lo que él y su familia tuvieron que vivir refugiados en un montón de chatarra. Situaciones duras, falta de comida, agua, etc. fueron los sucesos transcurridos durante esos días. Doffy por primera vez sintió frío y hambre, y luego perdió a su madre debido a una enfermedad. Tiempo más tarde, esta misma gente desató su ira y resentimiento en contra de ellos, por el mismo hecho de que eran tenryubitos, en donde fueron atados a un edificio, situación muy traumática para el Doffy chiquito, lo que generaría el trastorno de estrés postraumático que posee hasta el día de hoy, situación reflejada en sus pesadillas y sus propios actos. En el momento, Doffy chiquito generó un mecanismo de defensa para ocultar su miedo y su dolor, materializado en el Hasuhupta, lo que daría paso a esta escena que me eriza los pelos. Este dolor, humillación, sufrimiento, rabia fue lo que más adelante se transformaría en la maldad que ya conocemos. Se trataba de un vaso con agua que poco a poco llegaría a su límite. Límite que se desató tras asesinar a su padre a la edad de 10 años, creyendo que si llevaba su cabeza a Mary Joyce lo dejarían volver a tener sus privilegios que tanto anhelaba. Sin embargo, fue totalmente rechazado por provenir de una familia traidora. Esto también generó traumas, desviaciones e inestabilidad en la personalidad y mente de Doflamingo, pues si no pertenecía a los nobles mundiales ni a los pueblerinos, ¿dónde estaba su lugar? ¿A dónde es que pertenecía? ¿Cuál era su lugar en el mundo? Por esta razón es que fue fácil para él caer en los brazos de Trébol y los otros, a pesar de haber sido llamado el elegido por él antes de asesinar a Homing. Su lugar estaba en ser el dios, en tener el poder y ser el rey, nada más. Eso era lo que Doflamingo más anhelaba, su antiguo poder y sus privilegios. En ese momento fue que comenzaron a planear todo lo que sería la destrucción y salvación de Dressrosa, donde él sería el héroe.
Años más tarde, Doflamingo recibió la llegada de su hermano menor Rocinante, quien a pesar de ser advertido por los otros miembros de la tripulación sobre su presencia, él lo admitió de igual forma dentro de los piratas Don Quijote, sin dudar. Esto lo menciona Vergo cuando se entera de la traición de Corazón, porque ninguno de ellos confiaba en él apenas llegó, solo Doflamingo. Incluso estaba la regla de no hacerle daño, y fue muy fácil para Dofi creer en el supuesto trauma de Corazón, porque él conocía la historia y todo lo que vivieron en su niñez, considerando sus propios traumas como el estrés postraumático del que hablé antes. Incluso también podría hablar de su megalomanía o sus rasgos sociopáticos, pero Dofi no era ni es consciente de esto, solo de sus pesadillas porque son lo que más lo carcomen y lo que él sabe que no está bien. El resto de actos, incluso materializados en sus habilidades con los hilos, son una función inconsciente y un patrón de comportamiento que su cerebro utiliza para evadir estas desviaciones y estos traumas. Él no es consciente de esto, él cree que eso está bien. Y pueden decirme que Dofi solo quiso a Corazón por la Ope para su propio beneficio, que sí, es verdad, pero aún así hay actitudes que dejan mucho que desear, porque no se ven de esa manera, o al menos yo no las veo así, pues Dofi, a pesar de todo el daño que ha causado, protege a su tripulación más cercana con toda su alma, como si fuese oro, incluso los llama familia, y entre ellos también estaba Corazón en ese entonces, aunque su concepto de familia fuese un tanto difuso, porque recordemos igualmente que a Pica siempre lo defendió cuando alguien se burlaba de su risa, que sería algo estúpido para cualquier otro, pero él tomaba los complejos de su tripulación como suyos y no discriminaba a nadie, de su tripulación al menos. Por ende, no permitía que nadie más lo hiciera con los suyos. Esto me deja mucho que pensar. Tiempo después hace presencia Lo, a quien de igual forma Doflamingo aceptó en su tripulación porque se reflejó en él. Esa mirada de odio y rencor en contra del mundo era la misma suya, por lo que quería entrenarlo y hacerlo su mano derecha. Dofi tenía muchas expectativas en Lo, a pesar de saber que moriría pronto, pues en ese entonces consideraba utilizar alguna fruta para sanar su enfermedad, la que más adelante se revelaría como la Ope. Antes de esto, Corazón, como ya saben, se llevó a Lo para encontrar una cura, y en ese medio año, los piratas Don Quijote no fueron acosados por los marines como siempre lo hacían, por lo que obviamente Dofi y sus 3 oficiales supremos sospecharon inmediatamente de él, porque no eran tontos, se pasarían si no se hubiesen dado cuenta. Tras ese medio año, Doflamingo llamó a su hermano para que volviera al barco, ya que habían encontrado la Ope. Y aquí tengo 2 hipótesis. Una es que ese lapso de tiempo donde sospecharon de Corazón fue que se les ocurrió la idea de darle la fruta a este mismo, para que así sonara Lo y de paso le diera la inmortalidad a Doflamingo, ya que ellos no sabían que Corazón ya tenía una fruta del diablo. La otra es que esto estuvo planeado desde siempre, que Dofi siempre pensó en esa fruta para su hermano menor y así conseguir la inmortalidad, aunque simplemente los acontecimientos adelantaron el proceso. ¿Con cuál hipótesis estás de acuerdo tú? Déjamelo en los comentarios. Tras toda la historia de Corazón y Lo, es cuando Vergo le dijo a todos que Rocinante era un traidor y Doflamingo lo asesinó de un disparo. Aún así, no lo hizo de inmediato e incluso se enojó, desatando su rabia frente a todos. Incluso hasta se preguntó el por qué tenía que asesinar a otro miembro de su familia biológica, como si los recuerdos de su padre traicionándolo al dejar Mary Joyce aún estuviese vigente en su cabeza. En ese momento, creo que Dofi aún tenía un ápice de humanidad y Rocinante fue quien se la quitó, porque Doflamingo podía aguantar un montón de cosas, pero la traición jamás. Tiempo después reclutó a Sugar y a Monet, ya que llevaban una vida muy desgraciada, y 3 años más tarde, Dofi optó por secuestrar varios barcos con tributos para los nobles mundiales, y así poder chantajear al gobierno mundial para hacer un Aucachichibucay. Luego, haciendo uso de su cargo, amenazó al rey de Dressrosa, exigiendo un pago para no atacar el reino, y por ello, este aceptó sin más para no tener una guerra, pues era obvio, nadie querría eso. No obstante, tras el pacto, Dofi claramente tenía otras intenciones y manipuló al rey junto a sus soldados para así atacar al pueblo, consiguiendo el odio de ellos hacia su propio rey. Doflamingo fue muy astuto en este sentido, porque sabe y conoce el dolor, lo que desencadena el odio y el resentimiento hacia un otro. Dios, si es que fue un plan muy bien ejecutado, porque ni siquiera se tuvo que ensuciar las manos. Entonces, para acabar con esta desgracia, él envió a Pica, Trébol y Diamante a eliminar al ejército real, para así ellos quedar como héroes. Dios, qué montaje se mandaron. Al igual que él hizo presencia para salvarlos a todos. Además, llevó a Sugar a la isla para que transformara a las personas en juguetes, en donde puso 2 leyes en este reino. La primera era que tendría que haber un toque de queda a las 12 y los juguetes deberían ir a la casa de los juguetes y los humanos a sus hogares. La segunda era que ni los humanos puedan ir a la casa de los juguetes ni los juguetes a las casas de los humanos. Tras
Tras la derrota contra Luffy, años más tarde, se eliminó todo este sistema de poder enfermo que tenía bajo sus manos Doflamingo, quien a pesar de odiar a los nobles mundiales, se comportaba igual o peor que uno, porque él añoraba el poder, sus privilegios y tener todo bajo control. Pero aún así, él tenía un sentido de la justicia no tan errado. Doflamingo es ese personaje con el que se puede conectar más allá de solo el gusto o el disgusto. Y sí, quizás soy una loca de primera porque incluso me lo tatué, pero es que está tan bien escrito y sus simbolismos están tan bien reflejados en la obra que todo lo que hace este tipo tiene un sentido. Pues además la materialización de esto se conecta con la realidad, porque en el fondo es un personaje que vivió ambas partes del mundo y eligió un camino, que en este caso es el mal o la desviación de lo que debe ser normal. Él es la encarnación de la maldad pura y siniestra, que aunque siendo humano actúa como un monstruo, pero sigue siendo una persona, al menos para mí, alguien que tiene su base rota, pero rotísima, quien solo supo herir a los demás por su megalomanía y por las influencias que tuvo en su niñez. Trébol y el resto, él es una persona que hace el mal, pero no es un monstruo. Incluso, él tiene razón en muchas cosas que ha dicho a lo largo de la obra, que además pueden ser más recordadas que las del mismo protagonista. Esa frase icónica donde menciona que los valores de los niños que nunca han visto la paz no podrían entender a los niños que nunca han visto la guerra y viceversa. Ambos niños tendrían valores muy distintos, no se podrían entender. Y esto es algo que yo comparto completamente, porque claro, puedes empatizar, pero nunca vas a llegar a entenderlo a fondo. Si no, es cosa de ver cómo hay personas que en vez de ayudar por voluntad, van y se graban haciendo regalos a niños vulnerables, que no lo critico del todo porque cada quien hace lo que quiere, pero si realmente entendieras lo que es, ni siquiera pensarías en llevar una cámara. Y creo que Oda esto lo sabe muy bien, si no, no me explico lo bien manejado que está este personaje, porque de verdad es sublime. Además, insisto en que esto que dice es porque él conoce ambas partes, algo que no todos tienen, no todos conocen las dos caras de la moneda, puedo así decirlo, porque es como tener ambas versiones de una historia y tú ser el juez. Él sabe lo que es tener poder, buena situación o caprichos, pero a la vez también conoce lo que es no tenerlo, que es lo que más me vuela la cabeza de quizás todo lo que envuelve al personaje de Doflamingo, porque conociendo y entendiendo ambas partes, con ese poder y conocimiento que fue adquiriendo él mismo dentro del bajo mundo como si fuera Satanás, podía haber hecho muchas cosas para ambos bandos o versiones. Él pudo haber ocupado ese poder para terminar con un sinfín de cosas que estaban mal en el mundo de One Piece, pero a cambio fue todo lo contrario, y aquí es donde creo que Doffy no estuvo corrompido desde un principio y que todo se fue dando a medida que transcurrió todo. La manera en que aprendió lo que era el hambre, el frío, junto a esa escena donde los torturan, además de la influencia de Trébol, fueron el interruptor a esta rabia desmedida que tanto estaba oculta en su pequeño cuerpo. Incluso me mojo el potito y digo que Doffy cuando pequeño ocultaba su dolor en la rabia y el resentimiento, porque era lo único que él conocía como vía de escape. Otro ejemplo de esto podría ser Sabo, porque Sabo es otra persona que también conoce las dos caras de la moneda o las dos partes de la historia, pero él hace todo lo contrario a lo que hace Doffy, porque él claramente, como saben, está en el ejército revolucionario, y el ejército revolucionario lo que más busca es la justicia, hacer el bien se supone. Doffy desde siempre fue un niño mimado, alguien poco empático y hasta cruel con sus esclavos, pero seguía siendo un infante, y el dolor de perder sus privilegios a esa edad lo transformó en una rabia incontrolable para no tener que enfrentarlo. ¿Y quién era el culpable de todas sus desgracias? De tener que vivir como aquellos a los que tanto odiaba o miraba en menos. Aquel hombre al que asesinó. Todo ese dolor y traumas vividos en su niñez fueron culpa de este hombre. Incluso la muerte de su madre, considerando que nunca se le enseñó de buena forma que así no se hacían las cosas, con arrogancia y creyéndose el dueño del mundo. Nadie se lo enseñó ni se lo mostró. Él como un niño asimiló las cosas de otra manera y nadie le explicó. Ojo, con esto no justifico nada de lo que hizo, pero sí se siente necesario decirlo, porque el padre incluso en el final pidió perdón por ser su padre, asumiendo que era su culpa. No dijo nada más, cuando en realidad no era así. Y esto fue como una confirmación a la rabia y los sentimientos que Doflamingo tenía en ese momento, lo que hizo que este tomara la decisión de desechar parte de su humanidad para asesinarlo, porque si tanta culpa era la del padre, ¿por qué es que Doflamingo nunca se lo dijo? Porque sí, él se pasó todos esos días pensándolos, pero no se lo dijo, nunca, aunque Homing ya sabía que lo culpaba de todo. Y además, si Doffy hubiese estado seguro desde un principio, hubiese disparado apenas lo vio, pero dudó incluso un segundo hasta que este hombre dijo esas palabras. Ni
siquiera una disculpa por haberlos llevado a vivir en el infierno, solamente disculpas por ser su padre. Otra cosa que me flipa mucho es su lealtad, como dije antes, pero solo con los suyos, porque no es con todos. Y no sé si esas sean las características de alguien totalmente inhumano, al menos para mí, porque a pesar de todo, de Trébol haberlo llevado por el mal camino junto a los demás y de poner ideas en su cabeza de que era el elegido y tal, ellos eran su familia, no lo dejaron solo y le dieron todo lo que él quería, incluso diría que hasta cariño, porque en sus inicios Duffy igual fue golpeado y se ve a Diamante, si no me equivoco, sanando sus heridas y diciendo que aquel que lo hubiese golpeado se arrepentiría de haber dañado al rey, algo que su padre nunca hizo por él, y probablemente en su mente descabellada deseaba que él lo hiciera, que se parara, se pusiera duro, que los defendiera, que hiciera algo y que se rebelara en contra de los plebeyos para protegerlos, a ellos, a sus hijos, pero él no lo hizo. No pido que justifiquen malos actos, para nada, pero sí los invito a ver más allá de todo, porque las personas son eso, personas, no son ni buenas ni malas, solo realizan actos buenos y actos malos, que dependiendo de la cantidad se le da el título de una mala persona o una buena. Claramente no sean como Duffy, pero piénselo, la base de un niño nunca será culpa del niño. En fin, espero les haya gustado este video, suscríbanse, den like si les gusta y comenten, así debatimos. ¡Hasta la próxima!